Yo quería tocar la guitarra. De repente vi que ahí estaba la batería. Tomé las baquetas, empecé a tocar y pues me gustó, ¿no? Crecí con tríos, rancheras, cumbias. Mi hermano fue quien inculcó en mí el rock and roll. Cuando grabamos el primer disco de Lumaldo, llevaba yo 6 meses de tocar el bajo y pues como saliera, lo tocaba yo como la guitarra. Sonido, corriendo, grabando. Grabando. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú o ahorita? Él, ¿sí? Ah, bueno. Desde que fundamos esta banda, pues hemos podido expresar lo que no habíamos podido expresar tal vez con palabras, o muchas veces no puedes decir lo que piensas, porque nuestro pueblo es un pueblo bastante tradicionalista aún y no se acostumbra aún de que una persona piense o quiera hacer cosas diferentes. Si algo me ha brindado el Lumaltoque es eso, pensar diferente, hacer cosas diferentes y hacer lo que yo quiero sin importar lo que pase o lo que los demás piensen. Y seguimos intentando aún vivir de nuestra música, intentando que que nuestra dignidad como jóvenes tzotziles
Porque discriminación sufrimos a diario, ¿no? Nosotros. Y ya estamos hasta cierto punto acostumbrados a eso y no nos importa en realidad, porque seguimos luchando por un espacio, porque la música por sí misma hable. Mucha gente llega por esto, ¿no? Por tu traje o por la lengua que hablas o porque un indígena ya es greñudo y tiene barba, ¿no? O sea, mucha gente llega por curiosidad, más no escuchan la música. Pues tal vez no seamos buenos músicos, y eso lo sé, pero pues nosotros como Lumaltoc cada día nos estamos esforzando, ¿no? Para ser mejores músicos, que eso es lo que queremos transmitir, ¿no? La música, buena música, eso es lo que queremos hacer. Sale maestro.
Relación con músicos tradicionales nunca lo hemos tenido, creo. Nunca. A mí me gusta la música tradicional. Claro, muchas bandas hacen esa fusión, ¿no? Pero nosotros por respeto no lo hacemos. Creo que para poder cantar una canción tradicional o hacer una canción tradicional al rock o lo que están haciendo muchas veces es cambiar lo que ya está. Y a veces la música tradicional es tan intensa y tan profunda que ni yo mismo lo entiendo. Por eso nosotros no nos metemos con la cultura ni con esas tradiciones tan profundas que nosotros mismos entendemos. Creo en un principio sí lo hicimos, pero en ese entonces éramos chamacos, no vivíamos la realidad. Va a haber problemas porque estás fusionando música tradicional con tu música, ¿no? O con el ruido que hacen. Y pues la respuesta que teníamos, no nos importa, ¿no? Pero ya ahora sí que nosotros nos está costando, entonces los músicos tradicionales también les ha de costar, ¿no? Y mucho más.
Schwachscher. Da Lummel Tag. Ciao, mon ciao. Ciao, mon.
Shiva. Nosotros creemos que la música o que nuestra música sea como un medio de que las personas puedan liberar esa tensión que tienen Hace como que se paniquea. y dejen sus problemas a un lado, porque nosotros así lo hacemos. Nosotros cargamos con problemas personales siempre, pero cuando estamos en el escenario lo dejamos todo aparte y somos otras personas, somos Liumaltoc, ¿no? Y queremos que las personas que nos escuchan hagan lo mismo, que sientan lo mismo que nosotros.